¿Qué teorías conspirativas tienen realmente sentido y podrían ser ciertas? Con los años, cada vez estoy más convencido de que los fugados de Alcatraz de 1962 sobrevivieron. Creo que era muy plausible. He nadado desde la isla de Alcatraz a través de la bahía docenas de veces en eventos de aguas abiertas en muchas condiciones meteorológicas y de corrientes diferentes. He nadado toda la distancia alrededor de la isla, y la distancia bajo el vano del Golden Gate. El agua en junio, cuando se escaparon, no está tan fría, y las corrientes son realmente útiles si se aprovechan. Alcatraz tampoco está tan lejos como parece desde la orilla. Puedo hacerlo en 35 minutos, y no soy ningún tipo de campeón de natación, solo alguien a quien le gusta nadar en aguas abiertas. Reconozco que estos chicos no eran nadadores en absoluto, pero tenían una balsa, y con un progreso constante y una mentalidad de ir con la corriente, podrían haber llegado fácilmente a la orilla. Muchas de las teorías conspirativas más estúpidas fueron inventadas, para que se esperara que las teorías conspirativas en general no tuvieran ninguna lógica. De esta manera, una verdadera podría ser ignorada. El reto de los 10 años en Facebook en 2018 que animaba a los usuarios de FB a subir fotos de 2008, y una actual de 2018 era en realidad una tapadera de los programadores para obtener datos, y ejemplos para entrenar el software de reconocimiento facial y progresión de edad. Sé que voy a recibir muchos pulgares abajo por esto, pero todo el enmascaramiento de los últimos 2 años ha aumentado drásticamente su capacidad para detectar quién eres con la cara cubierta. Todas las caras de los atletas olímpicos estaban completamente cubiertas cuando pasaron por el registro usando cámaras de autorregistro, y se sabía exactamente quién era cada persona. Te daré una que definitivamente es real. El gobierno de los Estados Unidos, con la ayuda de varios otros países del mundo, robó en secreto partes del cuerpo de niños de muestras de la Universidad de Mortinatos y algunas alusiones en el expediente a cuerpos sacados de entierros indigentes para poder hacer pruebas de radiación en los huesos, y determinar los efectos de la detonación de bombas nucleares para determinar el impacto, y si había alguna cantidad segura de explosión nuclear. Se llama Proyecto Sunshine. Una gran parte, si no la función principal, de las ventas que tienen lugar en la escena de las bellas artes se producen como una forma de que varias entidades blanqueen dinero sucio. El FBI asesinó a Martin Luther King. Han sido demandados y su familia ha presentado solicitudes de libertad de información. El FBI ha respondido que cualquier registro relacionado con la muerte de MLK que tengan sería una amenaza para la seguridad nacional si se publica. El FBI ya se ha visto obligado a hacer públicos los documentos relativos a los atentados contra la vida de Martin Luther King, y a los intentos de plantar pruebas que podrían utilizarse para enviarlo a la cárcel, así como un extenso intento de chantaje. Si ya intentaron matarlo, tiene sentido que si lo hicieron luchen con uñas y dientes para mantenerlo en secreto. Que en realidad podría no haber oro en Fort Knox. Hay muchas cosas que no cuadran al respecto. Y he estado allí en mi tiempo en el ejército, y era aburrido como la mierda con una seguridad bastante relajada en comparación con otras instalaciones en las que he estado. Cuando esta conspiración estaba llegando a su punto álgido en 2017, el secretario del Tesoro Steven Mnuchin hizo un viaje en avión militar de $27,000 allí. Hay fotos de él en una extraña habitación forrada de pizarra con varias pilas de lo que parecen ser barras de oro detrás de él, pero curiosamente estas fotos están en un blanco y negro granulado, por lo que no se puede confirmar realmente lo que está sosteniendo. Antes de este viaje, la última auditoría externa conocida de Fort Knox fue en 1953. Es la única conspiración que puedo apoyar. PETA está dirigida por la industria cárnica para deslegitimar la reducción de la carne y los derechos de los animales. Las tiendas de colchones son una fachada para algo ilegal / oscuro. Sorprendentemente, las tiendas de colchones son en realidad una terrible tapadera para el blanqueo de dinero. Suelen funcionar tan bien, y abrirse en muchos lugares, porque tienen enormes márgenes de beneficio junto con unos gastos generales realmente bajos. La mayoría de las tiendas de colchones solo necesitan 1 o 2 empleados para funcionar, y no necesitan cambiar los expositores o las existencias con frecuencia. Además, cobran importantes márgenes de beneficio por sus colchones, que no cuestan tanto si se compran al por mayor. Por ello, aunque solo vendan 1 o 2 colchones al día, suelen obtener beneficios. Por el contrario, el blanqueo de dinero suele funcionar bien en negocios que pueden realizar pequeñas y constantes transacciones en efectivo,
sin parecer sospechosos. Por eso los restaurantes se utilizan como fachada con tanta frecuencia. Es fácil colar $1.000 más de dinero sucio en un negocio que ya acepta miles de dólares de pago en efectivo normalmente. Esto sería extremadamente difícil de hacer con una tienda de colchones, donde un alto volumen de transacciones en efectivo destacaría como un pulgar dolorido. Además, el número comparativamente bajo de transacciones en una tienda de colchones haría mucho más fácil investigar cada pago en busca de mala conducta, mientras que el gran volumen de transacciones en efectivo en un lugar como un restaurante hace que sea muy difícil de peinar cada vez que se intercambia dinero en efectivo. Corea del Norte no ha estado bien controlada por los Kim desde Kim Il-sung, que murió en 1994. Desde entonces ha sido una junta militar, y los Kim se mantienen en cierto modo atados. Por continuidad y para dar a la plebe algo en lo que unirse y centrarse. El miedo los mantiene a raya, y todo es un teatro que les da un sentido de propósito para que no hagan demasiadas preguntas. Kim Jong-il llegó a decir a un visitante extranjero que todo era falso y que su pueblo lo odiaba. Las élites están sometidas a una vida de lujo obsceno y hay mucha paranoia, rivalidades y facciones. Los desertores de alto rango y varios diplomáticos han insinuado esto. También es bien sabido que los altos rangos militares saben que su situación es una broma, y que serían aplastados por cualquier persona con la que entraran en guerra. Es solo otra forma de reunir a la población en torno a una causa y mantenerla alerta. Corea del Sur y la CIA también han dicho que no pueden estar 100% seguros de lo que está pasando y de cómo funciona realmente el sistema. También ha habido filtraciones que sugieren que la clase diplomática norcoreana, bien informada, no está contenta en privado con un Kim tras otro y siente que algo tiene que ceder. Por cierto, no veo que Corea del Norte sobreviva en su forma actual durante otros 25 años. La situación allí ahora parece ser realmente desesperada, y la peor que se ha visto en años. Una más ligera. Pero en el fútbol, los jugadores reciben una tarjeta amarilla cuando se quitan la camiseta al celebrar un gol. Es una directriz de los patrocinadores porque las cámaras enfocan al goleador cuando lo celebra y si no lleva la camiseta puesta. Los logotipos de los patrocinadores no pueden ser vistos por los espectadores. Quieren que esa imagen del jugador celebrando salga en la televisión, en los informativos, en los periódicos, para que los patrocinadores de la camiseta sean vistos por todo el mundo. Así que los patrocinadores emiten una directiva en la que quieren que los jugadores se queden con la camiseta puesta, lo que supone una amonestación. La Atlántida fue real. Estaba situada en el noroeste de África, en un lugar que ahora se conoce como la estructura Richat. No se trataba de una sociedad avanzada y futurista que se hundió en el fondo del océano, sino de una ciudad portuaria con mayor acceso a la información y a los últimos avances tecnológicos, y que fue arrastrada por el gran diluvio descrito en numerosas culturas y religiones. Su reputación y su destino fueron exagerados a lo largo de los años, como suele ocurrir con los relatos históricos documentados. El Titanic nunca se hundió. El Olympic, buque gemelo, chocó con un portaaviones de la Armada, y fue declarado culpable de causar miles de daños a la White Star Line. Esto fue demostrado por los registros. La teoría es que el Olympic fue llevado de vuelta al astillero, reparado cosméticamente y las placas de identificación fueron cambiadas. Luego navegó con el nombre de Titanic, y fue hundido a propósito para obtener el dinero del seguro. Se supone que nunca hubo una pérdida de vidas, ya que había 3 barcos de rescate alrededor de la zona en la que se hundió, hecho probado, aunque los 3 sufrieron un problema que contribuyó a que no llegaran o se comunicaran con el Titanic a tiempo. Aquella fatídica noche, y 2 de los barcos fueron citados por estar en un lugar en el que no debían estar por parte de los oficiales marítimos. Sus registros mostraban que no debían estar allí, y sin embargo se registraron como estancados en esas coordenadas durante días, probado por los registros de citación. Además, la dirección era errónea. El Titanic navegó más al norte de las rutas marítimas de lo que se suponía. Esto también explicaría por qué la temperatura pasó de los 70 a media tarde a ser gélida al anochecer. El descenso de la temperatura es otro hecho probado según las declaraciones de los testigos. El Titanic también sufrió una serie de desgracias durante su viaje: pérdida de prismáticos, coordenadas erróneas, uso de SOS en lugar de CQD, superación de las especificaciones recomendadas. Todo ello contribuyó a su hundimiento y a la pérdida de vidas en el tráfico. Hay unos cuantos documentales y unos cuantos libros escritos sobre ello. Un concepto interesante y, a estas alturas, completamente incapaz de probar o refutar. Mi teoría favorita de JFK, la industria de fabricación de sombreros de Denver y Connecticut,
estaba detrás. No era el primer presidente que no llevaba sombrero, pero como todos sabemos, él y su esposa estaban muy a la vista del público y a la moda. La gente vio que no llevaba sombrero, y la tendencia se disparó y perjudicó a la industria del sombrero, que era una gran industria en Denver y, de hecho, escribí un artículo sobre esto y hay más cosas. El uso de sombreros estuvo en su apogeo desde finales del siglo XIX hasta finales de la década de 1920, cuando la práctica comenzó a disminuir. Sin embargo, nadie ha señalado una única razón por la que esto ocurrió. Pero hay varias cosas clave que se cree que han contribuido. La causa que más se atribuye es el aumento de los coches cerrados y otros medios de transporte. A medida que los coches cubiertos se hicieron más populares, la necesidad de un sombrero disminuyó. Con los techos bajos no se podía llevar sombrero mientras se conducía y, en general, no había necesidad de cubrirse la cabeza de todos modos. El transporte personal a menudo anulaba la necesidad de llevar sombrero. Si nos fijamos en las cifras de Estados Unidos, en 1920 menos del 1% de la población tenía un coche. En 1940, el porcentaje se elevaba a 1 de cada 4 habitantes. En 1970 era el 55%. Los hombres seguían comprando sombreros, pero no los llevaban con tanta regularidad como antes, cuando la mayoría de la gente iba a pie a todas partes, montaba a caballo o viajaba en carruajes abiertos. El auge del automóvil también supuso que menos gente utilizara el transporte público, por lo que no había que ir a pie desde casa hasta el tren cuando llovía, sino que uno se cubría con el techo del coche. Otra teoría postulada sugiere que el sombrero sufrió un serio declive tras el final de la Segunda Guerra Mundial porque era un recordatorio no deseado del tiempo que la gente había pasado en uniforme. Los hombres que lucharon no querían llevar sombreros con la ropa civil después de la guerra. Una encuesta realizada en 1947 por la At Research Foundation, sí, una entidad real, reveló que el 19% de los hombres que no llevaban sombrero daban como razón principal porque tuve que hacerlo en el ejército. El año anterior, la Fundación para la Investigación del Sombrero había tratado de frenar el declive, sacando anuncios que decían necesitas un sombrero para trabajar con magia, y era evidente que había una campaña de promoción. La industria de los sombreros creyó inicialmente que ir sin sombrero era una moda, y en 1948 los periódicos se quejaban de la nueva moda de ir con la cabeza descubierta. Pero pronto se dieron cuenta de que el declive podía ser permanente. En Inglaterra incluso se informó de que las personas que se atrevían a caminar con la cabeza descubierta en las ciudades donde se fabricaban sombreros, como Denton y Stockport, cerca de Manchester, eran maltratadas por los trabajadores que veían amenazado su sustento. De hecho, utilizando la final de la FA Cup como barómetro, este temor parece confirmarse. Una foto de la final de la FA Cup de 1948 entre el Manchester United y el Blackpool muestra a más aficionados sin sombrero que con él. Y hay que tener en cuenta que todos estaban de pie en un estadio descubierto sin protección contra la lluvia, por lo que un sombrero habría sido realmente una idea sensata en ese momento. En 1953, el columnista Al Boyle, durante la Semana Nacional del Sombrero, sugirió que podrían estar en vías de extinción porque la gente odia desprenderse de 2 monedas para aparcar su pastel de cerdo, un tipo de sombrero, cada vez que va a un club nocturno, y advirtió que el sombrero podría seguir el mismo camino que los chalecos y los zapatos de botón alto. El hecho de que los que tienen intereses comerciales hayan inventado la Semana Nacional del Sombrero sugiere que Al tenía razón, aunque, por supuesto, el declive fue más gradual, ya que algunas de las generaciones mayores siguieron llevándolo por costumbre. La creencia general es que cuando una prenda de vestir antes funcional se convierte en puramente decorativa, no suele durar más de 1 o 2 generaciones. Pero eso no explicaría por qué la corbata sigue siendo un requisito en muchas oficinas, quizás su desaparición esté aún por llegar. Los sombreros siguen existiendo, por supuesto, y un estilo es el más popular actualmente. Ahora mismo las gorras de béisbol están de moda y las ventas se disparan, con Topman informando de un aumento de ventas del 26% interanual, y el minorista online ASOS diciendo que las ventas se han duplicado con creces. Mientras tanto, cualquier persona que no sea Slash, y que lleve una gorra de béisbol parece un idiota. La última vez que un gran hombre llevó un sombrero de copa fue John F. Kennedy antes de su toma de posesión. Sin embargo, Kennedy se lo quitó antes de pronunciar su discurso. Muchos citan erróneamente el discurso de JFK como el gran momento sin sombrero que precipitó el declive, pero en realidad el declive había comenzado años antes. Para la revista Esquire,